Hola, ¿qué tal, hermanos? Pues muy buenos días. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos un domingo más de estar escudriñando la palabra de nuestro Dios, al igual que alabando y glorificando su nombre a través de cada uno de los cantos, de los himnos, de las alabanzas a nuestro Dios, a través del tiempo de la lectura también, que podemos pues también honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios y también ser edificados. Y bueno, también gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por cómo el Señor pues nos ha estado ayudando, se ha estado manifestando también en aquellos hermanos que han estado luchando con su enfermedad. Algunos han salido ya, algunos otra vez todavía están luchando, pero gracias a Dios que pues el Señor está ahí sustentándolos, fortaleciéndolos, todo. Gracias a Dios por ello, hermanos. Sigamos orando unos por otros, sigamos cuidándonos también, hermanos. No bajemos la guardia, estemos ahí haciendo nuestra parte, que el Señor, sin duda, que Él siempre va a hacer su parte. Y bueno, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles, hermanos, nuevamente a que abramos nuestras Biblias, así como hace 8 días en la mañana. Que abramos nuestras Biblias ahí en el segundo libro de segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a continuar con nuestro tema, ¿verdad? Que empezamos el domingo pasado en la mañana y vamos a continuar, vamos a seguir estudiando sobre ello. Así que quiero invitarles a que abran sus Biblias ahí en segunda a los Corintios, capítulo 4, y que leamos del versículo 7 al versículo 9. Segunda a los Corintios 4 del versículo 7 al 9. Una vez más, segunda a los Corintios 4 del versículo 7 al 9. Y que leamos juntos estos versículos que dice así: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Una vez más, versículo 8 y 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Como lo mencionábamos la semana pasada, en estos versículos encontramos 4 verdades que marcan la diferencia. Pues aun cuando nos encontremos en medio de situaciones difíciles, en medio de situaciones complicadas, la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo es que a pesar de ello podemos no estar angustiados, como lo veíamos la semana anterior. Podemos a pesar de ello no estar desesperados, como lo vamos a estar viendo hoy. Y podemos también no estar desamparados, como lo estaremos viendo la siguiente semana, el domingo en la mañana también. Podemos no estar destruidos. Y es que la decisión, como veíamos y lo mencionábamos también, es nuestra. Eso es lo que podemos ver. Pues en nuestro Señor Jesucristo tenemos toda la ayuda que necesitamos para que esto sea posible. Para que estas verdades que marcan la diferencia puedan ser una realidad en nuestra vida. Y aún cuando estemos siendo atribulados, cuando estemos experimentando tribulación, aún cuando estemos en apuros, aún cuando estemos siendo perseguidos, o hayamos sido derribados como consecuencia de nuestras malas decisiones, por la misericordia de nuestro Dios, tan solo por su gracia en Cristo, de la misma manera tenemos la esperanza de marcar la diferencia y no estar angustiados, y no estar desesperados, y no estar o sentirnos abandonados o desamparados, y no estar destruidos. Si tan solo nosotros tomamos la decisión de buscar a nuestro Dios, de humillarnos delante de Él, reconociendo que fallamos, reconociendo nuestro error y buscando su rostro con arrepentimiento, porque eso es lo que el Señor anhela y espera de nosotros, un corazón contrito y humillado. Así que en este día, en este momento, vamos a seguir estudiando sobre este tema. Y vamos a ver la segunda verdad
que marca una gran diferencia en nuestra vida. Pero antes quiero invitarles a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Queremos pedirte, Señor, por favor, que como siempre lo haces, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que tú nos ilumines para poder entender y comprender tu palabra. Que tú nos dirijas en este estudio, que hables a nuestro corazón y que tú lo apliques de acuerdo a nuestra necesidad. Ayúdanos, Señor, que tus propósitos se cumplan de manera que podamos salir edificados de este tiempo, Señor. Ayúdanos, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 4 verdades que marcan la diferencia. Ese es el título de esta serie de temas. 4 verdades que marcan la diferencia. Ya vimos la primera. La primera es que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. Y hoy vamos a ver la segunda verdad, que es: podemos estar en apuros, mas no desamparados, mas no desesperados, perdón. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. Eso es lo que nos dice Pablo en el versículo 8, nos da testimonio de esto, porque ellos no le habían pasado nada bien. Ya lo veíamos la semana pasada, todas las circunstancias adversas, tribulaciones que enfrentó, los apuros en medio de los cuales estuvo el apóstol Pablo. Qué tremendo. Sin embargo, a pesar de ello, él da testimonio que no estuvo angustiado y que no estuvo desesperado. Dice en el versículo 8 que estamos atribulados. Y fíjense, lo está diciendo, que estamos atribulados. Era algo que estaban experimentando, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. En apuros, mas no desesperados. ¿Alguna vez has estado en algún apuro? ¿Has estado en algún apuro? Y hay muchos apuros en los que podemos estar, ¿cierto? Familiares, económicos, ¿verdad? En apuros, hablando de muchos problemas, dificultades. Y lo primero que me gustaría que viéramos es, ¿qué significa estar en apuros? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Con el estar en apuros. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, de acuerdo al diccionario, la palabra apuro tiene que ver con un obstáculo o cosa que dificulta la consecuencia de algo. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Tiene que ver con un obstáculo o cosa que dificulta la consecución de algo, ¿verdad? Que eso pueda continuar, que pueda seguirse, que pueda seguir el proceso, ¿verdad? Que pueda continuar las cosas de la manera que deben de ser. Eso llega a ser definido como un apuro. También, de acuerdo a otra definición, nos dice que es una situación comprometida, y esto es la que más creo que se aplica a esto, que es una situación comprometida que no se sabe resolver o superar, o en la que no se sabe cómo reaccionar o actuar. Un apuro es una situación comprometida que no se sabe resolver o superar. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo superamos? Pues es que no sé. Y nos encontramos en ese apuro, o en el que no se sabe cómo reaccionar o actuar. Y esto es lo que hace que la otra definición se cumpla. ¿Por qué? Porque viene a ser un obstáculo que nos impide seguir avanzando, que se pueda dar esa consecución de las cosas. Pero nos encontramos en medio de una situación en donde no sabemos qué hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo solucionarlo? Es una situación en la que te quedas perplejo, que es precisamente esto, el estar confuso y desconcertado y no saber lo que se debe hacer, pensar o decir. Nos quedamos ante esos apuros perplejos. De tal manera que hay confusión en nosotros. No sabemos qué hacer, qué pensar, qué decir, qué hacer. ¿Cuál es el siguiente paso para poder salir adelante? Es también una escasez grande, ¿verdad? Que muchas veces se presenta, especialmente de dinero. Es un aprieto, es un conflicto, es una dificultad. Un apuro, hermanos. Así como Pablo lo estaba diciendo, se estaba refiriendo a estar en situaciones en las que no se encuentra la salida.
Situaciones en donde no se encuentra la salida o una vía de escape, en las que tendemos a desesperarnos, lo cual es muy peligroso. Y es que cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos qué pensar, qué decir, ¿verdad? ¿Cuál es el paso a seguir? Cuando no vemos la salida, cuando no vemos la solución, cuando las cosas se salen de nuestro control, ¿verdad? Y no vemos la salida, es ahí cuando surge la desesperación. Es por eso que Pablo lo asocia y él decía que habían estado en apuros, mas no desesperados. Porque la desesperación es una consecuencia de estar en situaciones así como las describíamos, en donde no sabemos qué hacer, en donde no vemos la salida, la solución, una vía de escape. Viene la desesperación. Comenzamos a sentir esa impotencia, comenzamos a experimentar ese sobresalto dentro de nosotros que nos lleva a desesperarnos. Sin embargo, esto es peligroso. Es por eso que es muy importante que veamos el siguiente punto. Pues podemos estar en apuros, mas no desesperados. Letra B, la desesperación es peligrosa. La desesperación es peligrosa. Es algo de lo cual nos necesitamos cuidar y en la palabra de Dios lo podemos ver. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la desesperación produce que se actúe de manera irreflexiva y se desobedezca a Dios. Produce que se actúe irreflexivamente y se desobedezca a Dios. Porque la desesperación nos lleva a actuar así, de manera arrebatada, poco razonable, de una manera irreflexiva. Nos lleva a hacer locuras y en esa locura que desobedezcamos a Dios, que le fallemos a Dios, que dejemos de hacer lo que es necesario que hagamos y Dios quiere que hagamos. Como lo podemos ver en el ejemplo del rey Saúl, ¿lo recordarán? Miren, vamos a recordarlo. Primero de Samuel, capítulo 13. Primero de Samuel, capítulo 13. El rey Saúl y todo Israel estaban en un gran apuro. ¿Por qué? Les apuraba porque los filisteos estaban acampando contra ellos. Los iban a atacar. De tal manera que eso era una amenaza. Y tenían temor, dice la palabra de Dios, que muchos se fueron a esconder. Pero otros iban tras Saúl, pero iban temblando, ¿verdad? Iban con miedo. Y Samuel le había dicho a Saúl, lo recordarán, ¿cierto? Espérame, ¿cuántos días? 7 días. Al 7º día volveré y entonces invocaremos el favor de Dios. Y Dios va a ayudar, Dios va a obrar y Él va a dar la victoria. Y así lo hizo Saúl. Sin embargo, comenzaron a suceder muchas cosas que le apuraba a Saúl, porque Samuel no venía. El pueblo se le desertaba, los filisteos estaban acampando ahí, de tal manera que en ese sobresalto, en esa desesperación, al no ver a Samuel y ver las circunstancias y todo lo que estaba pasando, eso le llevó a actuar de una manera irreflexiva, de una manera poco razonable, hacer locuras y desobedecer a Dios. Dice allí en el primer libro de Samuel, capítulo 13, en el versículo 11 al 13. 13, 11 al 13, dice así la palabra de Dios. Entonces Samuel dijo, después de que ya Saúl lo había hecho, dice entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Le apuraba a Saúl? ¿Estaba en apuro? Sí. Samuel no venía y todas las circunstancias adversas, todo lo que estaba pasando, de tal manera que él hizo algo que él pensó que era lo correcto. Sin embargo, Samuel le hizo ver que no era así, que había sido una locura, que había sido algo irreflexivo. Dice en el versículo 13, entonces Samuel dijo a Saúl, ¿qué le dijo? Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y luego le habla de las consecuencias, cómo el reino se le iba a ser quitado y se le iba a dar a otro hombre, ¿verdad? Que ese fue el rey David. Pero qué tremendo.
Le llevó a desobedecer, no guardó el mandamiento de Dios que le había dicho, espérame. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, porque Dios nos ha dicho que confiemos en Él. Dios nos ha dicho que esperemos en Él. Dios nos ha dicho que le pongamos en primer lugar y que entonces Él se va a encargar de suplir nuestras necesidades. Dios nos ha dicho y nos ha mostrado su voluntad, lo que debemos hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en momentos de apuros, cuando nos encontramos en apuros, nosotros muchas veces nos desesperamos. Y esa desesperación nos lleva a infringir la voluntad de Dios. Nos lleva a hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Es por eso que la desesperación es peligrosa. Pero no solamente por eso. La desesperación es peligrosa, pues nos lleva a apoyarnos en quien no debemos. La desesperación nos lleva a apoyarnos en quien no debemos. Y es que nosotros siempre, nuestra naturaleza humana tiende a buscar el alivio temporal. Tiende a buscar, ¿verdad?, el remedio temporal. No importa que las cosas después se compliquen, pero lo que nosotros queremos es algo que de momento, ¿verdad?, que inmediatamente nos dé la salida, parezca que nos dé la salida. Y es ahí donde tendemos muchas veces a apoyarnos en quién o en lo que no debemos. Como podemos verlo en el ejemplo del rey Acaz, uno de los reyes de Israel, que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, pero en el tiempo en el que le apuraba, en el tiempo en el cual estaba experimentando apuros, tomó la decisión de, en lugar de apoyarse en Dios, apoyarse en los ídolos, así como en el hombre. Miren lo que dice, por favor, vamos a 2 de Crónicas 28. 2 de Crónicas 28. 2 de Crónicas 28, versículo 22 y 23. 28, 22 y 23. Dice la palabra de Dios. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, estaba en apuros por la situación, ¿verdad? La consecuencia de lo que había sucedido, ¿verdad? Dice, en el tiempo en el que a él le apuraba, dice, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que le habían derrotado, y dijo, pues que los dioses de los reyes de Asiria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos, para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Fíjense, lo mismo. Actuó de manera irreflexiva, poco razonable, con locura. Y él dijo, bueno, llegó a la conclusión errónea. Si ellos le ayudaron a los sirios cuando nos invadieron, pues sin duda que nos podrán ayudar a nosotros. Y entonces les ofreció sacrificios y comenzó a invocarles cuando dice la palabra de Dios que esto fue para su ruina y para todo Israel. Y es que la consecuencia de lo que estaban experimentando era porque habían hecho lo malo, porque se habían apartado del Señor. ¿Cuál era la solución? Que se humillara delante de Dios, que reconociera su pecado y que buscara el rostro de Dios, que implorara el favor de Dios para que Dios los ayudara y que Dios los sacara adelante y que Dios hiciera la obra como en muchas otras ocasiones lo hizo. Sin embargo, ante la desesperación, en medio de esos apuros, en lugar de apoyarse en Dios, fue y se apoyó en los ídolos, lo cual le trajo la ruina, y eso muchas veces nos pasa a nosotros. Pues las cosas, como veíamos, están mal. Los apuros que estamos viviendo es por nuestras malas decisiones, porque nosotros mismos no lo hemos buscado, porque nosotros mismos lo hemos generado, porque nosotros hemos tomado, ¿verdad? Hemos decidido hacer lo malo como este rey muchas veces, y entonces ahora estamos experimentando consecuencias en nuestra vida. Cuando lo que necesitamos hacer es buscar el rostro de Dios y apoyarnos en Él, muchas veces no lo hacemos. Buscamos apoyarnos en otras cosas y en lugar de que las cosas mejores, empeoran. Ahora, no siempre cuando estamos en apuros es porque estamos mal o porque hemos pecado o porque hemos hecho lo malo. Vivimos en un mundo imperfecto y muchas veces esas situaciones se presentan como consecuencia del mundo en donde vivimos. Las pruebas son necesarias y Dios las permite con un propósito. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales es por nuestro error, como le pasó al rey Acaz. Y se apoyó, y no solamente en los ídolos, sino dice la palabra de Dios que también se estaba apoyando en el hombre. Miren lo que dice ahí en los versículos, antes de eso en el versículo 20 y 21, dice, también vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios,
quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, no le ayudó. Dijo, pues me voy a apoyar en este rey. Sin embargo, dice que aun cuando despojó a la casa de Israel, no lo ayudó, al contrario, el mal se agravó. Es por eso que tenemos que tomar la decisión de buscar el rostro de nuestro Dios. La desesperación es peligrosa. ¿Por qué? Porque nos lleva a la pérdida total de la esperanza y la alteración externa de nuestro ánimo, que eso es una definición de la desesperación. Nos lleva a la pérdida total de la esperanza y a la alteración extrema de nuestro ánimo, lo cual hace que nos quejemos muchas veces, hace que nos volvamos negativos. No, las cosas no van a funcionar, no van a salir, ¿verdad? Ya reprobé, ya las cosas se van a empeorar, ¿verdad? Ya me voy a morir. Muchas veces que nos volvamos inclusive dramáticos y que inclusive queramos retroceder y no querer seguir adelante. ¿Para qué seguimos adelante? No tiene caso, ¿verdad? Las cosas no van a funcionar. Pero eso viene como consecuencia de la desesperación. Y eso es lo que podemos ver en el ejemplo del pueblo de Israel. Ahí en Números capítulo 14, ¿recuerdan? Cuando esos 10 espías comenzaron a influir de manera negativa en el pueblo de Israel. Y podemos ver la reacción. Ellos estaban desesperados, porque habían perdido esa esperanza. Su ánimo se había sobreexaltado en extremo, de tal manera que se le habían pasado llorando toda la noche. Y comenzaron a manifestar la queja, comenzaron a manifestar la negatividad, comenzaron a manifestar inclusive el dramatismo, porque fueron muy dramáticos. Vamos a morir, ¿verdad? Y querían retroceder, no querían seguir. Miren, vamos a Números 14. Números capítulo 14, del versículo 1 al versículo 4. Números 14, del 1 al 4. Dice la palabra de Dios, dice así, Números 14, del 1 al 4, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Ahí está la queja. Comenzaron a quejarse, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Ahí está lo negativo, ¿verdad? El dramatismo. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Qué tremendo, ¿no? ¿A dónde estaban llegando? Todavía no sucedía, todavía no enfrentaban a los enemigos y ellos ya estaban pensando de manera dramática, negativa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? No hay que seguir, hay que regresarnos mejor. Y decían al uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y es que eso es lo que provoca la desesperación, que nuestra esperanza se pierda y la alteración de nuestro ánimo sea en extremo, que nos sobresaltemos y empezamos a comportarnos así. ¿Y cuántas veces nos ha sucedido, o tal vez puede llegarnos a pasar, si nosotros permitimos que la desesperación nos inunde? Nos quejamos, empezamos a murmurar, empezamos a cuestionar, empezamos a ver las cosas de manera negativa, dramática. Ya no queremos seguir adelante, queremos rendirnos, ¿verdad? Queremos retroceder, no seguir haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? No tiene caso, porque hay desesperación en nuestra vida. Porque hemos perdido la esperanza, porque estamos sobresaltados, confundidos, no vemos la salida. La desesperación es peligrosa, es la causante de que los suicidios se estén incrementando. Es una de las causantes de que los suicidios se estén incrementando. Y eso es algo tremendo, porque tan solo en nuestro estado, hablando de México, pero en nuestro estado Querétaro, de acuerdo a una publicación, el año pasado el periódico Universal presentó una nota que decía que Querétaro es la quinta entidad con mayor porcentaje de suicidios en el país. ¡Qué tremendo! Algo que no debería de ser, porque el único que tiene la autoridad para poder decidir sobre la vida es nuestro Dios. Nosotros no tenemos esa autoridad. De tal manera que cuando una persona atenta contra su vida, está tentando contra Dios.
No debería de ser, pero la desesperación muchas veces ha llevado a hombres, a mujeres, a jovencitos, qué tremendo, a este paso, porque están desesperados, han perdido esa esperanza. Y como estamos viendo, hermanos, la desesperación es una de las causantes de ese suicidio, de que se está incrementando. Tenemos el ejemplo del rey Saúl y de su escudero. Ellos se suicidaron. ¿A qué les llevó eso? Les llevó la desesperación, el miedo, lo que estaba pasando, pero la desesperación que comenzaron a experimentar. Miren lo que dice 1 de Samuel 31. 1 de Samuel 31, versículo 1 al 5. 1 de Samuel 31, del versículo 1 al versículo 5. Dice la palabra de Dios: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. ¡Qué tremendo! Ese temor, ¿verdad?, produjo en ellos esa desesperación. Estaban en una situación difícil y él dijo: no, van a venir los filisteos, nos van a escarnecer, todo lo que va a suceder. No, y le dijo, qué tremendo, a Saúl, a su escudero: mátame. Pero él no quiso, tenía también temor. Sin embargo, en la desesperación, Saúl toma su vida, ¿verdad? Se suicida, y lo mismo hace el escudero. ¿Motivado por qué? Por esa desesperación. Por esa falta de esperanza. Ya se acabó, aquí terminamos, ya no hay salida, ya no hay escapatoria para nosotros. Cuando todo tiene solución, menos la muerte. Cuando en las manos de nuestro Dios o con su poder podemos salir adelante. Si tan solo nosotros nos humillamos delante de Él, como vamos a estar viendo, y decían Josué y Caleb: si Jehová se agradare de nosotros, los comeremos como pan. Su amparo estará con nosotros. ¡Qué tremendo! Es cuando confiamos en nuestro Dios. La desesperación es peligrosa. Nos puede llevar a cosas impensables. Cosas impensables que nuestro sano juicio, que en momentos de cordura ni siquiera lo pensaríamos. Pero en un momento de desesperación muchas veces se llevan a cabo. Miren lo que dice ahí en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 31. 6, 24 al 31. La desesperación es peligrosa. Nos puede llevar a cosas impensables. ¿Pero qué pasó? No sé por qué lo hice. Estaba desesperado. Simple y sencillamente me dejé llevar. No lo pensé. Dice en Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 24 al 31. Dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo, y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¡Qué tremendo!
¿A dónde les llevó la desesperación? Y esto es algo que podemos ver en Lamentaciones, cuando Jeremías lamenta por la situación del pueblo de Israel, lo que iba a suceder, lo que estaba sucediendo, las cosas horrendas que pasarían a consecuencia del juicio de Dios. Y dice la palabra de Dios ahí en Lamentaciones 4, fíjense, cosas impensables, Lamentaciones 4, del versículo 9 al 10. Lamentación 4, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios en relación a esto. Dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. ¡Qué situación tan desesperante! Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¡Qué tremendo! La desesperación es peligrosa. Nos puede llevar a cosas impensables, hermanos. La desesperación es algo a lo cual todos estamos expuestos, pues es una reacción muy de nuestra naturaleza humana imperfecta. Tendemos a reaccionar así, en medio de situaciones difíciles, en medio de apuros, cuando nos apura alguna situación, algo que se está presentando en nuestra vida, hermanos, tendemos a eso, a la desesperación. Pero es necesario que tengamos cuidado, porque como ya lo vimos, la desesperación es algo peligroso. ¿Quién no ha experimentado alguna vez la impotencia, el sobresalto y la perplejidad al no ver la salida o solución en medio de algún apuro? ¿Quién no ha experimentado eso? Esa impotencia de no tener la salida, no tener la solución, de no poder hacer algo al respecto, sentirse impotentes. Ese sobresalto que viene a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, esa perplejidad, esa confusión, pues no sabemos qué hacer en medio de algún apuro. ¿Quién no se ha sentido alguna vez desesperado? ¿Quién no se ha sentido así? Niños, ¿se han sentido alguna vez desesperados? Niños, ¿se han sentido alguna vez desesperados? Tal vez por alguna situación en su hogar, tal vez por alguna situación en su escuela, tal vez por alguna situación, ¿verdad?, que están experimentando, algún problema, algo. ¿Se han sentido desesperados? Jóvenes, ¿se han sentido alguna vez desesperados? Damas, ¿se han sentido alguna vez desesperadas por alguna situación? Varones, ¿se han sentido alguna vez desesperados? Sin duda que todos en algún momento lo hemos experimentado. Sin duda que todos en algún momento en el que nos hemos encontrado en apuros hemos experimentado la desesperación. Sabemos lo que es la desesperación. Tal vez podríamos dar testimonio de a lo que nos ha llevado la desesperación. Pero la buena noticia es que no tenemos que vivir con la desesperación. No tenemos por qué vivir así, desesperados, aún estando en los más grandes apuros. Esta verdad que Pablo nos hablaba puede ser una realidad en nuestra vida. La buena noticia es que en Cristo hay una verdad que puede marcar una diferencia si decidimos con su ayuda que así sea. Hay una verdad que puede marcar una diferencia. Pues como el apóstol Pablo dio testimonio de ello, podemos estar en apuros, mas no estar desesperados. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. ¿Y quién mejor para dar testimonio de esto que el apóstol Pablo, quien estuvo muchas veces en apuros? Ya lo veíamos. Sin embargo, a pesar de ello, de estar en esas situaciones, no estaba desesperado, pues en su vida se había marcado una diferencia precisamente gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su bendita palabra. El apóstol Pablo fue el que dijo, después de hablar de que había aprendido a contentarse en todo tiempo, principalmente en los tiempos de escasez, en tiempos de apuros económicos, ¿verdad?, en donde no hay, él había aprendido a contentarse, y él fue el que dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en él había logrado con su ayuda el mantenerse tranquilo, estar en paz al aprender a contentarse y disfrutar y confiar en su Señor.
El apóstol Pablo fue quien dijo también, en medio de un huracán, imagínense, en medio de un huracán, cuando todos los que iban en la embarcación, más de 200 personas, estaban desesperadas, habían perdido la esperanza de salvarse ya, el apóstol Pablo les dijo, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho allí en Hechos 27-25. Tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Confíen en Dios, descansen en Él, pongamos nuestra esperanza en Él, que saldremos adelante, de tal manera que esa verdad pudo cumplirse en su vida, en apuros, mas no desesperados, mas no desesperados. Y lo mismo puede suceder en nuestra vida, aun cuando lleguemos a estar en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, en situaciones delicadas, en situaciones en donde no sabemos qué hacer, en situaciones en donde no sabemos cómo resolver, cómo abordar esa situación. Puede ser de nosotros como padres para con nuestros hijos, porque a veces podemos llegarnos a desesperar y decimos, ¿qué hago? No sé qué hacer, las cosas están saliendo de control, está sucediendo esto, está sucediendo el otro, y eso me preocupa, eso lastima, taladra mi corazón. ¿Qué hacemos? Pero aún en medio de esa situación, podemos estar tranquilos, podemos no estar desesperados, aún en medio de situaciones económicas difíciles, en apuros económicos. ¿Y cómo vamos a pagar? ¿Y cómo vamos a salir adelante? ¿Y cómo nos vamos a mantener? ¿Y qué vamos a hacer? No vemos la salida. Hermanos, confiemos en nuestro Dios. Esta verdad puede marcarse en nuestra vida, puede marcar una diferencia. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que nos humillemos delante de Él. Es necesario que confiemos en Él. En Cristo podemos vencer la desesperación. Como el apóstol Pablo dijo, en apuros, mas no desesperados. Esa misma verdad puede estar presente en nuestra vida y marcar una diferencia. Podemos de la misma manera, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, decir, en apuros, mas no desesperados, confiando y descansando en nuestro Dios. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. Terminemos con esto. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo podemos estar en apuros y no desesperados? Número 1, viendo cada situación desde la perspectiva divina. Viendo cada situación desde la perspectiva divina. La desesperación surge, miren, la desesperación surge cuando nuestra esperanza está puesta sobre nuestras fuerzas, sobre nuestras habilidades, sobre nuestros recursos, sobre lo que nosotros podemos, nuestras capacidades. De manera que cuando éstas se ven limitadas, cuando éstas, ¿verdad?, se ven que no pueden dar más, cuando desde nuestra perspectiva humana, nuestras fuerzas y nuestros recursos se ven insignificantes ante lo que se nos está presentando, es ahí cuando nos desesperamos. Es ahí cuando nos desesperamos. Es por eso que necesitamos que nuestra esperanza esté en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que veamos todas las cosas desde la perspectiva divina. Así como Josué y Caleb lo vieron. El pueblo, ¿por qué se desesperó? Porque ellos estaban viendo ese gran desafío, la conquista de la tierra prometida, desde sus fuerzas, desde sus capacidades, desde sus recursos, de sus habilidades, de tal manera que al que compararlo con ese grande desafío, ellos se vieron insignificantes y dijeron, no podremos, y comenzaron a desesperarse, perdieron la esperanza. Pero no Josué y Caleb, quienes estaban viendo las cosas desde la perspectiva divina, estaban viendo las cosas desde el poder de nuestro Dios. Miren lo que dice ahí en Números 14. Esa porción que leíamos hace rato, pero vamos a leer del versículo 5 al 9. El pueblo de Israel estaba desesperado, pero Josué y Caleb estaban confiando en el Señor, estaban tranquilos. En medio de esa situación, dice el versículo 5 al 9, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo,
La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él, no nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No les temáis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que marcó la diferencia en sus vidas? Que el pueblo lo estaba viendo desde la perspectiva humana, pero Josué y Caleb lo estaban viendo desde la perspectiva divina. Y dijeron, con Dios podemos. Él nos la va a entregar. Él nos va a dar la salida. Él nos va a dar la victoria. Él nos va a ayudar. Su amparo está con nosotros. Con nosotros está Jehová. Con ellos, como decía también el profeta, ¿verdad? Ahí le dijo Jeremías, al rey Ezequiel le dijo, con ellos está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Eso es lo que le dijo el rey Ezequías al pueblo de Israel cuando Sennacherib vino y los invadió. Y es lo mismo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Tenemos que ver las situaciones, cada una de las circunstancias, esos apuros en los que nos encontramos desde la perspectiva divina. Con Dios podemos. Con Dios podemos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Número 2. ¿Cómo podemos, hermanos, estar en apuros y no desesperados? ¿Cómo? Descansando en los planes y propósitos de nuestro Dios. Descansando en los planes y propósitos de nuestro Dios. La desesperación, hermanos, surge cuando todos nuestros esfuerzos parecen que son inútiles. Cuando parece que todo lo que hacemos no funciona, que no sirve de nada y no vemos la solución a las cosas que mejoren. Hacemos esto, hacemos lo otro, hacemos este esfuerzo, buscamos por aquí, estamos intentando y parece ser que las cosas no funcionan, que no sirve de nada. Y es ahí cuando nos sentimos desesperados, porque no funcionan las cosas. Pero es por eso, hermanos, que es necesario que en medio de esa situación, cuando muchas veces perdemos la esperanza, nos sobresaltamos y nos desesperamos, que nosotros, hermanos, si queremos no estar desesperados, que tomemos la decisión de descansar en los planes y propósitos de nuestro Señor, que Él permite las cosas con un propósito, que Él tiene planes y propósitos por encima, muy por encima de lo que nosotros alcanzamos a ver, y que esos planes y propósitos son buenos, agradables y perfectos, que todas las cosas nos ayudan para bien, que Dios no va a permitir que suceda algo que no esté de acuerdo a sus planes y sus propósitos, así como el apóstol Pablo lo hizo en medio de los apuros, porque eso es lo que hizo Pablo. Tomó la decisión de ver los planes y propósitos de Dios, confiar en esos planes y propósitos que Dios tenía para su vida. Miren lo que dice ahí en Hechos 27. Hechos 27. Cuando estaba en medio de ese huracán, los marineros, ¿verdad?, confiando en sus habilidades, en su experiencia, en su capacidad, hicieron muchos esfuerzos para salir adelante, para poder superar ese huracán que se estaba presentando en el mar y estaba azotando la embarcación. Sin embargo, llegó un momento en donde se dieron cuenta que no sucedía nada, que la situación no mejoraba, que no servía de nada, que todo lo que hacían era inútil, de tal manera que comenzaron a desesperarse, perdieron la esperanza. Pero no Pablo, porque podemos estar en apuros, mas no desesperados. Miren lo que dice ahí del versículo 14 al 26. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar,
Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ellos habían hecho todo lo que pensaban que era necesario hacer para salir adelante. Sin embargo, las cosas no funcionaban, de tal manera que perdieron la esperanza y se desesperaron. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y miren, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es necesario que comparezcas ante César. Por tanto, oh varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, como lo estudiamos hace algunos meses atrás. Con todo, algún día encallaremos. Ese mensaje, ¿verdad?, que habla acerca de la esperanza que tenemos en el Señor, que con el Señor algún día las cosas serán mejores. Pero hermanos, podemos ver cómo Pablo confiaba en los planes y propósitos de Dios. Que Dios tenía planes y propósitos para su vida, y lo mismo tenemos que confiar nosotros. Dios tiene planes y propósitos para nosotros. Y mientras esos planes y propósitos, hermanos, no se cumplan, Dios seguirá obrando a fin de que se cumplan. Dios ha prometido guardarnos, sustentarnos y sacarnos adelante. Es necesario que confiemos en Él, que no tengamos temor. No hay nada mejor que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos estar en apuros y no desesperados, hermanos? Confiando en el poder de nuestro Señor. Confiando en el poder de nuestro Señor. La desesperación surge cuando nuestra fe flaquea. Cuando dudamos que podamos salir de ese apuro, pues no vemos la salida. Cuando comenzamos a dudar y decir: es que no veo la salida, no veo que las cosas mejoren. Y si no sale, como veíamos la semana pasada, los famosos ISIS, ¿verdad? Y si esto y si aquello, y comenzamos a dudar. Nuestra fe comienza a tambalear, comenzamos a flaquear, y es ahí cuando nos desesperamos. Es ahí, en ese momento, cuando nos desesperamos. Es por eso que es necesario que confiemos en el poder de nuestro Señor si queremos no desesperarnos. Eso les pasó a los apóstoles. ¿Recuerdan cuando Cristo les dijo: pasemos al otro lado? Y en medio de estando del mar vino una tempestad, ¿verdad?, que azotaba la embarcación, de tal manera que las olas hundían, dice que anegaban la embarcación, la barca, la estaban hundiendo. Entonces la fe de los apóstoles comenzó a tambalear, porque no veían la salida. Pero Cristo, después podemos ver el gran milagro de traer esa gran bonanza. Y eso es lo que nosotros debemos de confiar en el Señor. Dice 4, versículo 35 al 41. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, imagínense, les apuraba la situación: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa, verdad? Como les dijeron, ¿no te has dado cuenta? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Como lo dice también en Mateo, hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué estaban dudando? ¿Por qué estaban en esa situación? Entonces temieron con gran temor y se decían a uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el Hijo de Dios. Es Dios mismo, el cual no hay nada que sea imposible para Él. De tal manera, hermanos, que en medio de los apuros necesitamos confiar en Él. No permitir que nuestra fe flaquee, no permitir que nuestra fe tambalee. Hermanos, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, porque dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Apoyar nuestra fe en esas preciosas promesas y en el hecho de que tenemos un Dios que promete y cumple. Un Dios fiel que no nos va a dejar, hermanos, y que es todopoderoso, que no hay nada que sea imposible para Él. Hermanos, cuando estemos en apuros, confiemos en Cristo. Él todo lo puede. No hay nada que sea imposible para Él. Aun cuando parezca que no hay salida, que no hay solución, que no podremos salir adelante, confiemos en nuestro Señor. Él es especialista para abrir caminos en donde no los hay, a fin de que nosotros podamos salir adelante, como lo podemos ver en el pueblo de Israel. ¿Lo recuerdan? Ahí en Éxodo 14, no lo vamos a buscar, una historia conocida. Cuando llegaron al Mar Rojo y Faraón los venía persiguiendo, ellos empezaron a desesperarse porque no veían salida. Se sentían encerrados en ese apuro, ¿verdad? Se sentían sin escapatoria, sin salida, no había solución para ellos. Pensaban que iban a morir, pero Dios les mostró un camino, porque Dios siempre tiene una salida. Y abrió el Mar Rojo y ellos pudieron pasar con su pie en seco y cruzar al otro lado y acabó con el ejército de hermanos. Dios es especialista en eso. Nosotros muchas veces no vemos la salida, no vemos la solución, pero confiemos en Dios. Él es especialista en abrir caminos a fin de sacarnos adelante. Confiemos en Dios. No nos desesperemos. Seamos pacientes y esperemos con fe, porque es importante que esperemos con fe. Dios tiene planes y propósitos. Y su salida, su solución, la mejoría no viene luego, inmediatamente. Dios quiere trabajar con nuestro carácter. Dios quiere enseñarnos. Dios quiere glorificarse a través de eso. De tal manera que es necesario que esperemos pacientemente con fe. Nuestro Dios nos sacará de todas esas situaciones en las que nos lleguemos a sentir encerrados, como en un pozo de desesperación. Porque David da testimonio de eso. Ahí en el Salmo 45, ¿lo recuerdan? Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Dice, y Él me oyó. Y no solamente me oyó, dice la palabra de Dios, que lo hizo sacar del pozo de la desesperación. Dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Los propósitos de Dios. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Confiemos en Dios. Esperemos en Él. Dios no nos va a dejar. Él está con nosotros, hermanos. Como vamos a estar viendo la siguiente semana, Él jamás nos va a desamparar. Jamás. Hermanos, Él está con nosotros para ayudarnos. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. ¿Está usted en algún apuro? ¿En algún área de su vida? ¿Ha experimentado la desesperación? Permita que estas verdades marquen una diferencia en su vida. Tome la decisión de no desesperarse, de ver las situaciones desde la perspectiva de Dios, de confiar en nuestro Dios, de no poner nuestra esperanza en nosotros. No somos nosotros, es el Señor el que nos va a sacar adelante. Confiemos, dependamos de Él, hermanos. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. ¿Cómo, hermanos? Número 4, dependiendo de nuestro Señor. Dependiendo de nuestro Señor. La desesperación surge de la impotencia. Cuando pensamos que nosotros tenemos que solucionar las cosas y no podemos, ¿cierto? Pensamos que nosotros somos los que debemos darle solución a las cosas. Que nosotros somos quien tiene que dar solución, que si nosotros no lo hacemos, nadie más lo va a hacer. Y es ahí cuando nos sentimos impotentes porque no podemos. Y nos comenzamos a desesperar. Es ahí cuando necesitamos, hermanos, depender de nuestro Señor. Muchas veces, hermanos, nos encontramos en esa situación porque confiamos en nosotros. Pensamos que nosotros tenemos que sacarlo adelante. Queremos tener el control. Pero es ahí cuando debemos dejar las cosas en las manos del Señor. Y depender de Él. Esto es lo que le pasó a Moisés. Él se desesperó porque el pueblo venía a él pidiendo carne, lloraba y se quejaba. Y Moisés dijo, ya no puedo con esta situación. Ya no puedo. Miren, vamos rápidamente a Números 11. Números capítulo 11. Porque así podemos sentirnos muchas veces. Números 11. 11 del versículo 11 al 15.
Números 11, del 11 al 15, dice la palabra de Dios. 11 del 11 al 15 dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Moisés pensó que él era quien debía darle solución, pero no era así. Necesitaba ir a Dios como lo hizo. De tal manera que después podemos ver cómo Dios le da solución. Y Dios le trae ese alivio. Y Dios arregla y soluciona las cosas. Porque así es Dios. Hermanos, nos desesperamos. Porque nosotros queremos hacer las cosas y no podemos. Necesitamos depender de nuestro Señor. ¿Podemos estar en apuros y aún así no estar desesperados? Sí. Veamos cada situación desde la perspectiva divina. ¿Es posible? Sí. Descansemos en los planes y propósitos de nuestro Dios. ¿Es posible? Sí. Confiemos en el poder de nuestro Señor. ¿Es posible? Sí. Dependamos de nuestro Señor. Podemos estar en apuros, mas no desesperados. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estas verdades que marcan una diferencia en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que podamos, Señor, no estar desesperados, vencer la desesperación en medio de esos apuros. Ayúdanos, Señor, a hacer la parte que nos corresponde, como hemos estudiado. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a que nuestra fe no flaquee, Señor, a ver las cosas desde tu perspectiva, confiar en tus planes y propósitos, Señor. Ayúdanos a poner nuestra esperanza en ti. Ayúdanos, Padre bendito, a hacer esa parte. Cada día depender de ti. Si hay alguien, Señor, que está luchando con la desesperación, ayúdale, Señor, a obtener la victoria. Y que este mensaje pueda ser de bendición y una realidad en su vida. Y no solamente en su vida, sino en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Les mandamos un fuerte